Golfista, ¿quieres conocer cuáles son mis primeras impresiones y de Handmade Custom Clubs de los nuevos drivers 2026? En este vídeo te las cuento. Una de las principales novedades del 2026 es el nuevo driver QI 4D de TaylorMade. Habréis visto muchas fotos y muchos vídeos a través de las redes de los diferentes modelos que tiene el driver. Te voy a dar mi primera impresión sobre los cambios que han hecho y la historia que tiene este driver. No voy a hablarte de temas técnicos porque por privacidad no podemos hacerlo, pero sí que te voy a dar mi impresión de lo que yo veo en los cambios tecnológicos que ha hecho la marca para el 2026. Una de las cosas que quiero que sepas es que lo que yo aprecio primero en la foto, que podéis ver aquí, es que el driver se ve más pequeño que el driver QI 35 Core, que es el driver tradicional, que este que tengo en la mano. Otra cosa que se ve claramente, este es el modelo Core, es el modelo que está jugando Rory McIlroy actualmente. Este modelo lo veréis ahora luego cuando os pase el vídeo, que además de los dos tornillos laterales, lleva dos tornillos en la parte trasera. Por lo tanto, incrementa el nivel de ajustabilidad que tiene este driver, más luego el adaptador que TaylorMade tiene de los últimos años, que también os permite jugar con los grados y con el lie del driver. Primera cosa que veo claramente y que ha mejorado, y os puedo decir el por qué creo que lo han hecho, porque es la impresión que me ha dado y por lo que a mí me ha llegado, es que el año pasado muchos de vosotros en nuestros vídeos nos decíais que Rory y Scheffler estaban jugando el QI 10. ¿Por qué? Primero de todo porque el QI 10 era un driver que la versión Core era más pequeña y los jugadores el año pasado tuvieron primero incomodidad a la hora de verlo tan grande en comparación con el driver anterior y que luego TaylorMade había cambiado un poquito la posición del punto de impacto, por lo tanto, la habían subido un poquito y llevaban muchos años jugando el driver con un punto de impacto muy en el sitio. En este driver lo que sí que se aprecia es que lo han hecho más pequeño, es como si lo hubieran hecho mucho más achatado de un lado al otro y el tamaño de la cara sigue siendo el mismo tamaño, lo cual creo que primero que se ve es que al ser más estilizado, puesto en el suelo, y lo vais a ver al final del vídeo, se ve más pequeño, que es lo que yo primero he visto, y luego a nivel de diseño de la corona del driver, han cambiado un poco el diseño de la corona y han aligerado el driver para que tenga mayor cantidad de carbono, por lo que yo he visto, y sobre todo, que esto creo que lo que va a hacer es que cambie también un poquito la posición del centro de gravedad y habrá incrementado seguramente el momento de inercia, ¿vale? Vais a ver el vídeo y lo vais a ver desde todos los planos. Y aquí, si os fijáis, tenéis los tornillos que han puesto atrás y la corona, si la comparáis con esta, se ve una corona un poquito más grande, sobre todo para que quepan los tornillos. Por lo tanto, habrán aligerado otras partes del palo para permitir que el palo siga pesando como este. También luego se aprecia aquí, como podéis ver en este vídeo, que cuando queda puesto en el suelo, el palo se ve mucho más pequeño en comparación con este. Toda esta parte de aquí ya no está, que es lo que yo he visto, sino que el palo queda mucho más compacto, incluso parece prácticamente la versión low spin. Es algo que creo que a un jugador profesional que está acostumbrado a jugar un driver más compacto le va a ayudar, y por lo que yo tengo entendido, los números que da este driver son un poquito mejores a nivel de consistencia, sobre todo da mucha mayor precisión en golpes descentrados y es muy consistente sobre todo en los golpes descentrados en la pérdida de distancia, genera mucha menor pérdida de distancia. Creo que es bastante interesante si lo que estáis buscando es ese perdón. Este driver, como bien sabéis, TaylorMade hace varias versiones. Este driver te lo encuentras en la versión Core, que es este que veis aquí. Lo encontráis en la versión Max, en la versión Max Light y en la versión Low Spin. La gran diferencia que tiene la versión Low Spin con la de este año es que la versión Low Spin tiene dos tornillos. No tiene la colocación de tornillos que tenía el año pasado. Tiene tornillo delante y tornillo detrás. La versión Max sigue siendo más o menos igual y la versión Max Light es lo mismo, pero con unos gramos menos en la cabeza. Aproximadamente 7-10 gramos, lo cual, si eres un jugador que no tienes mucha potencia, te va a ayudar a mover el palo fácil porque la cabeza pesa muy poquito y sobre todo nos va a permitir poner varillas muy ligeras. Otro de los drivers que encontramos nuevos para 2026 y que muy pronto los vamos a tener para que podáis hacer feeding con ellos, es el nuevo driver Cobra Optimum. En este caso, en la imagen lo que estáis viendo es el driver Optimum Low Spin y el que yo tengo en la mano es el driver Adapt de este año, Low Spin, para que veáis un poco las grandes diferencias que podéis encontrar entre un driver y otro. La principal que yo he visto, y por lo menos que nos han explicado, es que a nivel de rotación de la cara del palo, porque como veréis, todos los drivers se mueven en esta rotación y luego en lo que es el momento de inercia global,
Cobra ha trabajado mucho en la rotación que se genera en esta parte del palo. Como podéis ver, en la versión low spin, en este driver encontráis que hay 3 pesos y en el nuevo han colocado un peso aquí y otro peso más arriba. Por lo tanto, ya se está cambiando un poco la rotación y no hay pesos en la zona trasera. Por lo tanto, ahora quiero que veáis el vídeo y veréis que el palo lo que sí que es un poco es más estilizado, sigue teniendo, bueno, perdón, sí que tiene 3 pesos, veis uno atrás, otro en el tacón y otro arriba. Sigue teniendo el sistema, el ADAPT de 33 posiciones, que para mí es un sistema muy innovador y que te permite, sobre todo en centros especializados, poder configurar el driver a la perfección. Ha cambiado, lo primero que para mí me gusta mucho más es el color del palo. Si os fijáis, lo han hecho brillo en lugar de mate. Yo prefiero más los drivers brillo. ¿Por qué? Básicamente por una cosa muy sencilla, porque al final llevo toda la vida jugando driver clásico y en mi caso, cuanto más brillante, mucho más elegante y me gusta mucho más. Si os fijáis, el diseño y el tamaño es prácticamente lo mismo. En los drivers de la versión que han sacado Max y Max K es prácticamente igual y en el driver estándar es prácticamente igual de tamaño el de este año. Lo que sí que ha cambiado es una cosa muy simple, que es que la parte central del palo es mucho más equilibrada, que realmente el driver Cobra del año pasado en la versión Max y en la Max K era súper fácil, pero realmente el gran problema que teníamos era el equilibrio del palo. Pues en este caso el palo está mucho más equilibrado y da un mayor control. Los números a nivel de spin, por lo que nos han comentado, son mucho mejores y sobre todo son más consistentes. Quiero que sepáis que los drivers este año se han trabajado sobre todo no en el spin ni en la distancia, porque al final hay ciertas limitaciones, pero sí se ha trabajado en que el palo sea mucho más consistente a la hora del error y sobre todo a la hora de jugar en el campo puedas sentir un poco más de libertad a la hora de pegarle a la pelota y fallar con más facilidad. Por lo tanto, esto es uno de los cambios que ha metido Cobra y creo que realmente junto con el sistema de las 33 posiciones os va a ayudar mucho en un sitio especializado como el nuestro a poderlo ajustar perfectamente. Otro de los drivers de los que te quiero hablar para el 2026 es el nuevo driver de ping. Como bien sabéis, nosotros hasta ahora no hemos trabajado con ping y no hemos hablado de ping porque, como bien os he dicho en muchos comentarios, si yo no trabajo con la marca, prefiero no hablar de ella sin poderla probar. En este caso te puedo decir que nosotros a partir de enero del 2026 vamos a empezar a trabajar con toda la gama de ping, por lo tanto el driver nuevo de ping ya lo he podido probar, he visto las impresiones que me ha causado, lo he visto en directo, me ha gustado mucho el sonido, me ha gustado mucho el diseño, me parece facilísimo y lo que quiero que veáis con el nuevo driver G440K, 440K lo han hecho básicamente para incrementarle todavía mucho más el momento de inercia y que el palo todavía sea mucho más fácil. Si os fijáis, lo que yo he visto, sobre todo a nivel de impresiones, es que el palo sigue el mismo sistema adaptador que tiene Ping, en este caso el mismo sistema que tienen en el 440. A nivel de posición de cabeza, en comparación con el driver estándar del 440, es un poquito más grande, se ve un poquito más grande en los lados. Y luego, como bien sabéis, 440 lo encontráis en versión normal, en versión LSFT y en versión SFT, por lo tanto, con un nivel de configuración muy alto, además de la versión Max. Y en este driver, sobre todo, el gran cambio que hay, y os lo voy a enseñar aquí, que lo vais a ver en esta imagen, toda esta parte de aquí le han metido una corona de carbono mucho más grande que en los otros drivers, por lo tanto, han aligerado el palo en esa zona para poder repartir mucho más el peso en los laterales y además de seguir manteniendo la filosofía de ajustabilidad con los pesos, el palo más al draw, más neutro o más al fade, dependiendo de cómo lo queráis. Sí, lo que se ve es que es un palo en el que han trabajado sobre todo los golpes descentrados. El sonido del palo ping, como bien sabéis muchos que lo jugáis, tiene un sonido muy característico, mantiene el mismo sonido, pero sí que se ve que han cambiado algo a nivel de la colocación del peso, porque el palo cuando tú lo pegas tiene mucha menor rotación. Sí que te puedo decir que a nivel de spin, cuando nosotros hagamos fitting vamos a intentar configurarlo para que saque el spin lo más bajo posible, ya que normalmente los palos de ping suelen tener una mayor fricción en la cara, por eso son tan fáciles y sacan un spin un poquito más altos. En este palo me gustó mucho el sonido, me gustó mucho lo que sucede cuando descentras el golpe y sobre todo lo que más me gustó, que en el golpe descentrado, que normalmente un palo ping antiguamente, sobre todo me acuerdo en otras versiones, sacaban mucho spin, en este sale un spin bastante óptimo. Por lo tanto, creo que va a ser un palo que este año lo vamos a trabajar bastante, lo vamos a recomendar bien y sobre todo si eres un jugador de handicap
medio alto te va a ayudar muchísimo porque es un palo facilísimo. Bien, y finalmente el último driver que he visto aproximadamente hace un mes y medio, que realmente me causó una grandísima impresión y sobre todo te puedo decir que si te gustó el modelo Callaway iSmoke puesto en el suelo, este driver nuevo, el Callaway Quantum, es un driver que tiene el mismo aspecto puesto en el suelo, con una mayor confección en tecnología, con unos mayores niveles de ajuste y sobre todo con cabezas que se van a adaptar mucho más a tu velocidad de swing, a tu velocidad, a tu nivel de impacto, al perdón que estés buscando y a la trayectoria de la bola. Por lo tanto, te voy a presentar el modelo que han sacado para el 2026, que es el Callaway Quantum. En esta imagen que veis aquí encontráis el Quantum Max Draw. Por lo tanto, es un driver que perfectamente lleva un poquito más de peso en esta zona. Todo el peso prácticamente del centro de gravedad está puesto en esta zona, lo cual te va a dar sobre todo un nivel de spin mucho más bajo. El palo en respecto al modelo del año pasado, que es el modelo Elite, se ve mucho más redondito, más estilizado, le han dado un acabado en gris y ahora te voy a enseñar unas imágenes de cómo se ve el triple diamante, que realmente es muy bonito en color y más o menos es la línea que va a seguir para el 2026. Este es el modelo triple diamante que estás viendo aquí, Max, que este año sí que se va a comercializar. Muchos jugadores en el Tour el año pasado y años anteriores estaban jugando iSmoke triple diamante Max o en el Elite triple diamante Max. En este caso se va a comercializar. Si os fijáis, lleva peso por aquí, está puesto para que lo podáis poner al draw y al fade, con un peso bastante más pronunciado en esta zona, manteniendo que sea un driver low spin, pero con un mayor punto de impacto, por lo tanto, un punto dulce mucho más grande. Quiero que veáis, sobre todo, otra cosa que sí que me ha gustado mucho, que es el diseño y el acabado. Se ve un carbono bestial, me gusta muchísimo, es un palo, sobre todo el triple diamante, en este caso el Max, se ve prácticamente como el Elite del año pasado, es grande, no se ve injugable y sobre todo da un aspecto súper elegante. Este mismo acabado de carbono que veis en la parte baja, que es un negro prácticamente virgen, en la parte de arriba se convierte en un gris tipo el del iSmoke. Me gustó muchísimo, el sonido del palo es bastante mejor que el de este año. La sensación que yo he tenido este año con este driver a la hora de fitear es que era un driver como si jugáramos con una moneda, te salía cara o cruz. Si la pegabas perfecta te salía una bola muy fuerte con un spin bastante bajo y en cambio si la pegabas descentrada tenías un poquito más de descontrol y sobre todo una dispersión lateral más grande. En la gama triple diamante Max ya te os puedo decir que ha mejorado mucho, pero sobre todo en la gama normal del Quantum el driver es muy fácil. Creo que lo que ha mejorado sobre todo es que de por sí no sale un spin tan sumamente bajo, con cabezas que te perdonan un poquito más y sobre todo nosotros, como bien sabéis, podemos configurarlo con más de 400 opciones y lo podemos hacer perfectamente orientado para vosotros. En estas cabezas creo que nos van a dejar un nivel de trabajabilidad mucho más grande y de adaptación, tal como bien os he dicho, el producto en sí ha pegado un cambio a nivel tecnológico bastante grande. Creo que normalmente Callaway cada 2 años tiene esos cambios y realmente el cambio ha sido para bien. Y como bien os he dicho, son modelos que realmente, aquí podéis ver que el palo en comparación con el Tour, sí que se ve que es mucho más pequeño el Tour y este mucho más grande. Pues el modelo realmente que creo que va a funcionar muy bien, sobre todo para jugadores de todos los niveles, va a ser el Quantum Max Draw y el Quantum Max. Probablemente el Quantum, si eres un jugador de handicap medio-bajo, te va a ir muy bien, pero si eres un jugador handicap medio-alto, y cuando te hablo de medio-alto es de un 18 para arriba, el Max y el Max Draw te van a ayudar muchísimo. A nivel de sonido, como bien te he dicho, no suena tan seco como el de este año, sino que tiene una acústica un poco mejorada, suena más metálico y para mi gusto es mucho más agradable. Pues todo esto que te acabo de informar en este vídeo, espero que te haya gustado, sobre todo es un anticipo de lo que viene para el 2026. Ya te puedo decir que haremos vídeos más específicos hablando de características, incluso probándolo en vivo para que lo podáis ver para el 2026, pero espero que el contenido te haya gustado y como siempre te digo, si este vídeo te ha gustado, dale me gusta y una cosa muy importante, y quiero darle importante incidencia en esto, en que este contenido es gratuito y que vamos a seguir informándote con ello y que para que sigamos haciéndolo, lo que te pedimos es que te suscribas a nuestro canal.